Hoy voy a empezar un curso de programación en JavaScript. El primer paso es entender cómo funciona JavaScript, por qué es importante y obviamente instalar las herramientas o conocer las herramientas para hacer un programa usando este lenguaje de programación. Entonces lo primero es que JavaScript me va a funcionar de manera nativa en cualquier navegador. Es decir, cualquier persona que tenga un navegador ya tiene una forma de ejecutar JavaScript. Por eso es que es tan versátil este lenguaje de programación. Casi todo en este momento tiene un navegador. Los televisores, relojes inteligentes, los celulares, etcétera. Y pues obviamente yo puedo hacer un programa en JavaScript y ejecutarlo en el navegador, pero pues hay unas herramientas muy amigables que se conocen como los IDEs y tenemos en internet un sitio que se llama codepen.io y esto es un IDE. Un IDE es un ambiente integrado de desarrollo para crear soluciones online y es gratuito. También yo recomiendo usar, por ejemplo, navegadores como Firefox y ya que estos tienen herramientas para desarrollar aplicaciones y facilitan la escritura del código. Ahorita lo vamos a ver. Y por otro lado, tenemos que JavaScript se usa para el frontend, es decir, para programar la UI. UI es un término que se define como el User Interface o la interfaz de usuario. Es muy popular ver soluciones como React, Angular y Vue. Bueno, hay muchas más. ¿Esto qué es? Estos son herramientas creadas en JavaScript. Son gratuitas y permiten crear UIs de sitios y aplicaciones. Por ejemplo, Instagram, Facebook, Netflix y otras aplicaciones son creadas utilizando esto. Pero antes de uno aprender estas herramientas, se recomienda ir a Vanilla JavaScript. Ese es un término que se ha acuñado que significa JavaScript sin framework, sin herramientas extras. Es decir, el sabor básico. Por eso es vainilla. La vainilla es el sabor básico de un helado. Entonces eso significa, llevándolo al contexto de un lenguaje de programación, es que vamos a usar lo básico, lo nativo del lenguaje. También podemos ver que JavaScript me sirve para ejecutar o programar, por ejemplo, algo que se conoce como un microcontrolador. Son estas tarjetas pequeñas. Hay un proyecto que se llama Johnny 5 que permite programar microprocesadores como Arduino o un Raspberry Pi. Como les digo, permite soluciones de Internet de las cosas. También hay otra herramienta que se llama Node.js. Node.js es una herramienta que permite instalar en el backend, es decir, lo que no vemos de una aplicación. Por ejemplo, un juego en línea requiere una infraestructura, una red, una base de datos y un servidor. Eso es la clave para que los juegos en línea funcionen. Y eso lo puede soportar, por ejemplo, Node.js. Y finalmente yo recomiendo utilizar JavaScript desde una consola, porque las consolas se han vuelto, digamos, unas herramientas muy útiles para automatizar ciertas funciones y para realizar, digamos, procesos de creación de archivos y otras cosas de manera muy rápida. Entonces el manejo de una terminal o consola es muy útil para un desarrollador de software porque nos permite pues hacer esa configuración, incluso crear pues las aplicaciones. La terminal de Windows puede ser limitada porque utiliza DOS, es unos comandos propios de Windows, pero para desarrollar se recomienda una consola que soporte Unix. Entonces en Windows vamos a usar, podemos instalar CMander. Este es una aplicación gratuita que me instala una terminal tipo Unix. O Gitbash, también esto es una aplicación gratuita para Windows. Si tienen Mac o Linux, estos son los mejores sistemas operativos para desarrollar,
pero pues tampoco es obligatorio tenerlos. La ventaja es que Mac y Linux ya traen instaladas terminales que usan. Bueno, entonces les voy a mostrar algunas de las aplicaciones que les contaba. Por ejemplo, acá tenemos Node.js. Node.js, estos enlaces se los dejo en la descripción del video. Es simplemente descargar el instalador e instalar la aplicación. Si necesitamos la terminal, podemos instalar Git Bash. Aquí puedo descargar la para Windows o Cmander, que es este programa. Yo la puedo descargar y aquí tengo también pues una consola. Y estas son las versiones pues de descarga. Cuando tengo esto, entonces yo puedo ir a una carpeta, le doy clic derecho y abro la terminal. Normalmente se recomienda agregar el acceso al menú contextual. Entonces yo le doy abrir terminal y entonces yo ya puedo ejecutar comandos como ls. ls significa listar o puedo crear carpetas con mkdir. Por ejemplo, una carpeta de prueba. Entonces miren que acá se crea esa carpeta y luego la puedo borrar con el comando prueba. Algo muy importante, bueno, los comandos para poder borrar una carpeta hay que utilizar una opción, un parámetro. Por eso es pues muy indicado uno usar Unix. Ya ahí se borró, pero miren que cuando borro una carpeta nunca me dan una alerta o me aparece pues un mensaje avisándome que probablemente voy a borrar unos archivos, que si estoy seguro, nada. Entonces, siempre tengan precaución cuando trabajen con una terminal, hagan backups y tengan esa información pues protegida. Luego vamos a ver cómo protegemos nuestros archivos. También tenemos por acá, esto se llama CodePen. Esto es una forma de usar JavaScript, que podemos usar, escribir JavaScript. Por ejemplo, aquí tengo un proyecto, entonces este proyecto tiene tres partes: HTML, CSS y JavaScript. Entonces aquí es donde ejecutamos el código JavaScript. Entonces, por ejemplo, esta aplicación aquí funciona. Yo aquí puedo crear toda una aplicación completa y ya luego, cuando la termino, desplegarla en un servidor o hacer una aplicación móvil, lo que necesite. Entonces eso es todo por hoy. Bueno, por último, vamos a validar que tengamos este comando instalado. Escribimos node y nos debe salir la versión. Entonces, si yo ya instalé la terminal e instalé Node, ya podría ejecutar código JavaScript por acá. Y si tenemos alguna restricción en el computador, pues ejecutamos JavaScript aquí en el navegador. Igual en el curso voy a seguir mostrando otras formas de interactuar con JavaScript.